Entonces, hoy he titulado esta predicación El engaño de normalizar las bendiciones. Natalia hablaba durante la oración, ella oraba y decía, Señor, ayúdanos a no normalizar el pecado. Claro, evidentemente no podemos normalizar el pecado. El pecado tiene que ser algo que nos repele, que nos disgusta, que no encaje en nuestras vidas, que sí, sabemos que vamos a pecar, sabemos que vamos a tropezar y vamos a caer y probablemente muchas veces. También sabemos que cada vez que caigamos Dios va a estar presto para levantarnos si nos arrepentimos y Él nos restaura. Pero ¿qué tal con las bendiciones? ¿Qué tal si nuestro problema es que nos acostumbramos a estar bendecidos? Y eso a veces puede suponer un gran problema. Podría haber llamado a esta predicación de muchas otras maneras. De hecho, le estuve dando vueltas, los peligros de la abundancia, el riesgo de crecer, el corazón olvidadizo, acostumbrarse a lo bueno. Pero bueno, lo vamos a dejar así. El engaño de normalizar las bendiciones. Y yo pensaba muchas veces cuando leo la Biblia y veo cómo era la nación de Israel, a veces me sorprendo. A veces me sorprendo cómo el pueblo que Dios escogió, tal y como dice la palabra de Dios, Dios los escogió para ser su especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Y Dios les dice, mira, no os escojo porque seáis los mejores, ni los más capaces, ni los más destacados, ni los más talentosos. No. Os escojo porque yo quiero. Y quiero bendecir a las naciones de la tierra a través de vosotros. Y entonces ellos son como unos privilegiados, los que tienen la entrada VIP en el estadio, los que se sientan en primera fila, los que están más cerca de Dios, los que reciben la ley, los que reciben la visitación de Dios, los que reciben las promesas, el Mesías. Y aún así vemos que el Señor Jesús mismo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ni le prestaron atención, lo ignoraron. Qué cosa tan asombrosa, ¿no? Y a veces pensamos, los que estamos en la vida cristiana, a veces podemos llegar a pensar, uy, yo no soy como aquellos de Israel, ¿no? Qué torpes fueron, o qué brutos, o qué duros, o lo que sea que podamos decir. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros somos exactamente igual que aquellos israelitas. Exactamente igual. Cada poro de nuestro ser respira la misma rebeldía, la misma incredulidad, la misma dureza. Cada uno de nosotros. De hecho, si tú y yo hoy estamos en Cristo, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, no es porque hayamos hecho algo bien. Es todo lo contrario. Es porque a pesar de que lo hacíamos todo mal, Dios nos amó. Y Dios nos salvó, y Dios nos rescató. Fue Él el que lo hizo. Pero sí tendemos quizá a pensar, ¿no? A mí no me va a ocurrir como a Israel, que cuando Dios me bendiga, que cuando Dios me introduzca en la tierra prometida, que cuando Dios me tenga en sus planes, pues a mí no me va a ocurrir como a Israel, que Israel se olvidó de Dios. Bueno, ten cuidado, porque por eso es esta predicación, el engaño de normalizar las bendiciones. Y en Oseas capítulo 10 encontramos un pasaje asombroso, realmente asombroso. Quiero que lo leamos juntos. Si tienes tu Biblia a mano, te felicito, ábrela en Oseas capítulo 10. Si no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que sea cristiano en este lugar y la compartirá contigo gustosamente. Oseas capítulo 10. Israel, fíjate qué descripción hace el profeta, hablando de parte de Dios. Israel es una frondosa viña. No sé si alguna vez has visitado, por ejemplo, aquí en el Penedés, los viñedos que hay por esa zona, que son espectaculares. Hay campos enteros, kilómetros y kilómetros cuadrados, con vides plantadas, y eso es un espectáculo, sobre todo pues cuando está en época de dar el fruto, ya terminando el verano, es frondoso y es algo que gusto da ver un árbol cuando está dando todo su fruto y tú lo ves y dices, wow, qué bonito, ¿no? Qué poder de la creación de Dios. Bueno, Israel
es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Y ahí empiezan los problemas de Israel. Que Israel sea una frondosa viña no es sorprendente, porque Dios, cuando Dios escoge algo y lo bendice, eso va a fructificar. Cuando Dios escoge a una persona y Dios la salva, bueno, esa persona necesariamente, si vive dentro de la voluntad de Dios, va a prosperar, le va a ir bien. Eso no es lo sorprendente. O sea, lo sorprendente sería que alguien a quien Dios bendice le vaya muy mal y le salga todo al revés. Eso sería lo sorprendente. Pero nuestro Dios es un Dios que hace fructificar, que hace multiplicar el fruto, que hace abundantes las cosas. Nuestro Dios no es un Dios escaso. Cuando Dios bendice algo, lo bendice de una manera completa. Entonces, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. Y aquí viene el pero, para sí mismo. Allí empezaron los problemas de Israel. Cuando uno empieza a retener la bendición, cuando uno empieza a guardar la bendición, a conservarla solo para uno mismo, a no entender que Dios, como le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición, no para que presumas, no para que acumules, no para que guardes, no para que pongas allí en ese tesoro y en esa abundancia tu seguridad. Bueno, Israel se olvidó de cuál era el diseño de Dios. Sigue diciendo el profeta, y esto es algo que de verdad me impresiona y que nos puede llegar a suceder a nosotros. Por eso me impresiona más todavía, porque si le ocurrió a Israel, nos puede ocurrir a nosotros. Te vuelvo a repetir, tú y yo no somos de una pasta diferente a aquellos israelitas, a aquel Abraham, aquellos descendientes de la promesa. No somos diferentes a las tribus de Israel. Por dentro somos exactamente iguales. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas inseguridades, las mismas inclinaciones, todos nosotros. Y dice aquí, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Quiero que nos situemos con esto. O sea, a medida que Dios les daba más y más fruto en la tierra que Dios les había dado, más y en la misma proporción de bendición y de abundancia, los israelitas multiplicaron sus altares. Empezaron a hacer el altar a Asera, a Baal, a Moloc, a todos los dioses que había por ahí de las tierras vecinas y de las mismas tierras que ellos conquistaron. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, cuanto más los estaba bendiciendo Dios, más altares a otros dioses paganos estaban haciendo ellos. ¿Cómo es posible eso? Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¡Wow! Esto es impresionante. Versículo 2. Está dividido su corazón. Yo pensaba, bueno, ¿en qué está dividido su corazón? ¿Está dividido entre Dios y esos altares a esos ídolos? ¿O está dividido su corazón entre Dios y la abundancia del fruto? Bueno, sea como sea, su corazón está dividido y eso es una tragedia para cualquier persona. Nuestra lealtad a Dios tiene que ser primaria, exclusiva. O sea, cuando digo primaria y exclusiva, quiere decir que en el primer puesto de nuestro corazón solo puede estar Dios. No puede haber nadie más. Nadie, absolutamente nada, ni nadie. Ni mi abuelita. Nadie. Ni mi esposa, ni mis hijos, no, nadie. Nadie absolutamente. Bueno, este era un gran problema que Dios revela a través del profeta Isaías y alerta al pueblo de Israel. Estaban gravemente desviados de lo que Dios quería hacer con ellos. Y digo que no somos tan diferentes porque
Pues bueno, en primer lugar porque nosotros venimos todos de Adán y Eva, y venimos de la misma naturaleza, pecaminosa, caída, separada de Dios, alejada de Dios, pero también digo esto desde el punto de vista experimental, porque muchas veces vemos en la vida cristiana gente que recibe bendiciones de Dios y parece que cuanto más bendiciones recibe, cuanto mejor le va, cuando ya tiene su matrimonio, cuando ya tiene sus hijos, cuando ya tiene quizás su negocio o un buen trabajo, cuando ya está como estabilizado, de repente pues acaba teniendo algunos ídolos en su vida y poco a poco alejándose cada vez más de Dios. Hay un gran riesgo en recibir bendiciones. Quizá por eso el sabio decía, Señor, manténme del pan necesario. No sea que teniendo mucho me sacie y me olvide de ti. ¿No? Como que no estaba muy seguro de querer recibir muchas bendiciones, no vaya a ser que su corazón finalmente se acabara olvidando de Dios. Y me parece muy sabio pensar de esa manera, porque es un riesgo que todos nosotros podemos correr. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, porque quizá alguno aquí dice, no, como Pedro, jamás te negaré. Yo jamás, si hace falta, muero contigo en la cruz. Pero ya sabemos que esos impulsos emocionales no venían de fe. Venían, pues bueno, quizá de amistad, está bien, es una lealtad humana, está bien, la lealtad humana está bien, pero por encima de todo tiene que estar la fe en lo que tú tienes que creer, en lo que Dios ha hecho, no en lo que tú puedes hacer. Bueno, llegados a este punto, pues todos podemos entender, de acuerdo a la palabra de Dios, que tenemos dos naturalezas que conviven en nosotros. La que en algunas partes de la Biblia llama la naturaleza carnal, el viejo hombre, ¿sí? Y la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la naturaleza del nuevo hombre, del hombre interior, tiene también varios nombres. Y lo que necesitas entender esta mañana es que esas dos naturalezas van a estar conviviendo en nosotros hasta que el Señor vuelva. Va a haber una lucha, va a haber una tensión, va a haber una constante paz tensa, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y te lo quiero poner con un ejemplo. Muchas veces, cuando termina una predicación, hay gente que se acerca a mí y me dice, pastor, muy buena la palabra. Y yo muchas veces he meditado, bueno, ¿qué debo yo contestar a una persona que me dice eso? Pues ¿qué debo yo contestar sabiendo que toda la gloria es de Dios, sabiendo que la verdad es la palabra de Dios y que yo soy un burrito que está simplemente transmitiendo un mensaje de Dios y para la gloria de Dios? Y no es fácil dar una respuesta adecuada, o sea que si hoy por favor que nadie se acerque y me diga nada, independientemente de si le ha gustado o no. Pero escuché a un pastor que decía que un día se acercó a alguien y le dijo, pastor, su palabra me encantó, me edificó mucho y tal. Y entonces él dijo, bueno, pues es la palabra de Dios, es la verdad de Dios la que actúa, a Él sea la gloria. Y él trataba de ser humilde, dando esa contestación. Pero en ese mismo momento, su naturaleza carnal le empezó a dar un mensaje a su conciencia. Y le dijo, qué bien lo has hecho, qué humilde eres. ¿Te das cuenta de cómo esa lucha, ese posicionamiento de las dos naturalezas es siempre una constante? Incluso cuando uno cree que está siendo humilde, y quizá de hecho lo está siendo, pero la naturaleza carnal hasta le puede dar la vuelta a esa tortilla y volverlo un problema si uno se descuida, ¿no? Entonces como, que me pongan la medalla a la humildad. ¿Cómo? Entonces ahí empieza uno a entrar en conflicto, ¿no? Es un equilibrio difícil, porque en verdad no debo de buscar ningún equilibrio, sino que lo que debo buscar es lo que dice la palabra de Dios, que es crucificar todos los días esa vieja naturaleza. Debo considerarme muerto a ese
hombre antiguo. Debo de desechar todas sus propuestas, anular todas sus iniciativas, matarlo de hambre, no darle argumentos ni posibilidad ninguna, llevarlo a la cruz todos los días. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, pero no está hablando de cuando yo iba a la discoteca y me emborrachaba, no está hablando de eso. Está hablando tu pasada manera de entender la vida, de pensar las cosas, de tomar decisiones, de priorizar, etcétera, etcétera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado. O sea, el viejo hombre nunca te va a proponer nada que glorifique a Dios. Te va a proponer cosas buenas, sí, pero que van a querer glorificarte a ti mismo, no a Dios. Y quizá también te va a proponer cosas malas. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y creo que tú te vistes cada día antes de salir de casa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O alguno se acuesta en pijama y se va a trabajar en pijama? Ah, en carnavales algunos lo hacéis, ¿no? No, uno cada día se viste para ir a trabajar, se viste de trabajador, ¿sí o no? Y cuando llegas a casa te vistes de dormidor. Bueno, lo que nos está diciendo la Biblia es que continuamente tú te tienes que desvestir el viejo hombre y te tienes que vestir el nuevo hombre. Y yo solo conozco una manera de hacer eso, es que cada día, en donde yo vaya a la presencia de Dios, Dios me recuerda lo que ha hecho en mí, Dios me recuerda lo que yo era antes y cómo me rescató, para que no me olvide, y entonces yo me visto del Espíritu Santo, me lleno del Espíritu Santo y me voy a trabajar. Y durante el camino y durante el día mantengo esas vestiduras, porque de verdad no conozco otra manera. O sea, tú no vas a Zara una vez al año y te compras ropa y ya vas con la misma ropa todo el año, ¿no? Tú cada día de tu armario sacas la ropa y te vistes. Bueno, pues recuerda esto, cada día, cuando te levantes, lo primero que tienes que hacer, antes de quitarte el pijama, recuerda, quítate el viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Solo lo vas a poder hacer estando en la presencia de Dios. Entonces, esta lucha de lo carnal y lo espiritual siempre va a estar en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Todos los días vamos a tener ese conflicto y si no lo hacemos bien, ese conflicto puede resultar que sea el hombre carnal el que se levante y sea el espiritual el que quede guardado. Y estamos hablando de mi relación con Dios. Yo puedo tener una relación con Dios carnal, que evidentemente no va a tener ningún fruto. No, voy a ser un religioso, ¿sí? Esto tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con las relaciones de amistad, tiene que ver con mi sexualidad, tiene que ver con mi mente, con mis emociones, tiene que ver con cómo me desempeño en el trabajo, tiene que ver con todos los aspectos de mi vida, con mi propia salud, con todo absolutamente. En todas las áreas voy a notar que esas dos naturalezas están presentes y yo voy a tener que ir escogiendo a quién crucifico y a quién le doy el protagonismo. Hay un efecto que yo le llamo el ídolo de la abundancia, ¿sí? Y es un poco lo que le pasó a Israel. Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, que de repente te marcas una meta de ahorro y tú dices, bueno, voy a ahorrar todos los meses hasta llegar a tal cifra. Bueno, pongamos una cifra al azar. Imagínate que tú quieres tener ahorrados 10.000 euros. Y entonces cada mes vas guardando 200, 300, lo que puedes, y te has marcado una meta de ahorro. Y cuando llegas a esa meta de ahorro, de repente parece que eso es una línea roja. Nunca quieres tocar ese dinero. Es como que, oye, se me ha roto la lavadora, pero no, prefiero lavar a mano, pero yo no saco ese dinero. No me compro una cochina lavadora, porque es como que de repente
Sí, esa abundancia se vuelve intocable, se vuelve que no, eso es santo, no se puede tocar. Y es como un efecto psicológico que hay allí, como que no lo quiero ver menguar, no lo quiero ver que baja un poquito. ¿Pero para qué ahorraste? Pues si tú ahorraste precisamente para una emergencia, se supone, ¿no? No para tener allí algo intocable, ¿no? En Estados Unidos hay muchos famosos influencers que siempre están pensando en su primer $1.000.000, como que una vez que lo consigan de ahí, no quieren bajar ya nunca más, como si eso fuera Bueno, nos puede pasar a todos que en algún momento la abundancia que podemos tener de parte de Dios se nos convierta en un ídolo, se nos convierta en algo que está incluso por encima de Dios y que nos lleva a depender de Dios. En cierta ocasión, en Lucas capítulo 12, alguien se acercó a Jesús y le dijo, Lucas 12:13, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tú imagínate, o sea, tienes a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que sana enfermos, que abre los ojos a los ciegos, que levanta a los paralíticos, que resucita a los muertos, lo tienes delante. Y lo único que se te ocurre pedirle es que tu hermano parta la herencia contigo, que entendemos, por el contexto, porque no dice nada más, no es que el hermano se había apropiado de algo que era del otro, no, seguramente era el primogénito, los primogénitos recibían el doble de herencia que el resto de los hijos, y quizá pues no le parecía muy justo o había malgastado su herencia y entonces le estaba reclamando al hermano. No sabemos bien qué pasa allí, pero Jesús dice, pero chico, o sea, yo no estoy para estas cosas. Yo no estoy para ser un partidor de herencia, yo no soy un notario, yo no soy un abogado que viene aquí a leerte tus derechos. Y no. Y le dice más, versículo 15, guardaos de toda avaricia. Pum, le pega un collejón, ¿no? Porque es como, mira, lo que te está pasando a ti es que tienes avaricia y por eso quieres que tu hermano reparta su herencia contigo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, grábate esto, la vida del hombre, subráyalo si quieres en tu Biblia, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Justamente es lo contrario de lo que dice la sociedad y el mundo actual. Tú vales lo que tienes. O sea, si tú tienes un Mercedes aparcado en tu casa, vales más que si tienes un SEAT. Si tú me entiendes, ¿no? El mundo te etiqueta y te cataloga por la marca de la ropa que llevas, por la marca del reloj que llevas, por las joyas que llevas, por el puesto de trabajo que tienes, por el salario que ganas, ¿sí? Por el tamaño de tu cuenta bancaria. No, perdona. La vida, dice Dios, la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los bienes que posee, para Dios, no tienen ningún valor cualitativo para la persona. No, absolutamente no. Y sigue diciendo, versículo 16, también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre rico había producido mucho. O sea, un tipo que le fue bien en los negocios, le fue bien en la vida. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes para mí mismo, con mi sombra, con mi cara bonita, con mis necesidades. O sea, lo mismo que Dios le estaba diciendo a través del profeta Oseas. Israel es una viña frondosa que produce abundante fruto para sí mismo. Y este hombre, el problema de este hombre no era que era rico. El problema de este hombre no era que necesitaba graneros más grandes. El problema de este hombre es que no pensó en la viuda, en el huérfano, en el pobre, en el extranjero, en el menesteroso. Ese era el problema de este hombre. Porque si hubiera pensado en ellos, graneros más grandes aún tendría que haber construido. Pero él, como solo pensó en él y en su medida,
Bueno, sí, hizo unos graneros más grandes de los que tenía y acumuló allí. Bueno, digamos que él mismo se marcó su tope. Si él hubiera pensado en dar, en repartir, en bendecir, aún graneros más grandes hubiera necesitado. Aún un espacio mayor, porque Dios le habría dado más y más bendición todavía, viendo que podía repartirla y que no tenía ningún problema. Entonces, versículo 19, diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, para ti mismo, ¿sí? Repósate, come, bebe, vive la vida, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí mismo tesoro y no es rico para con Dios. Sí, y ser rico para con Dios es invertir en el reino de los cielos. Por supuesto es invertir en todo lo que tiene que ver con la evangelización, todo lo que tiene que ver con la iglesia, tus diezmos, tus ofrendas, y todo lo que tiene que ver con el necesitado. Por supuesto, así es el que hace tesoro para sí. Ahora, esto te puede estar pasando a ti sin que ahora mismo tengas la cuenta bancaria que tiene Bill Gates o Jeff Bezos. No hace falta ser multimillonario para que te ocurra esto. Tú puedes tener tu sueldo medio y también estar pensando simplemente en ti mismo y en agrandar tu granero. Y estás dejando de pensar en el reino de los cielos, en ser rico para con Dios. Ahora, todos sabemos la historia de José, ¿verdad? El hijo de Jacob. ¿Qué le pasó a José? Se fue a Egipto, los hermanos lo vendieron, ¿vale? Acabó en Egipto y acaba siendo mano derecha del faraón. Allí, bueno, él tiene la oportunidad de interpretar unos sueños, Dios lo pone como mano derecha del faraón. Y en esos sueños, nos acordamos todos, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas con mucho fruto que se doblaban y otras 7 espigas que no tenían ni un fruto. Y él entiende por el Espíritu Santo que es un mensaje de Dios para esa generación. Vienen 7 años de abundancia y seguidos vendrán 7 años después de escasez. Ahora, además de conocer la interpretación, José es un hombre sabio y dice, bueno, si Dios nos está dando este mensaje, querido faraón, pues es para que hagamos un plan. O sea, ¿de qué te sirve tener información si con esa información tú no tomas decisiones? Bueno, si te dicen, si tú ves por la mañana tu móvil y pone previsión de lluvias, ¿tú qué haces? Pues sales a la calle con el paraguas, ¿no? ¿De qué te sirve si no saber? Bueno, entonces José, que es un hombre sabio, dice, faraón, yo te propongo que hagamos lo siguiente. Durante los 7 años de abundancia vas a guardar, porque es cierto que van a venir 7 años de escasez. Esto viene de Dios. Ha sido 2 sueños diferentes con la misma idea. Esto viene de Dios. Esto se va a cumplir sí o sí. Y entonces el faraón, bueno, le creyó a José. Durante 7 años estuvieron guardando el 20% de la producción que había en Egipto. Y empezaron a hacer silos y almacenes gigantescos para ir guardando y guardando. Había una sobre cosecha, había una sobreabundancia. No se lo comieron todo, no lo malgastaron de cualquier manera, no lo desperdiciaron, lo ahorraron. Ahora, yo me pongo en el año 7. Está llegando el año a su final, si contamos los años, bueno, no sé, pongamos, venga, está llegando diciembre, está terminando el año y va a empezar la escasez. Y todos lo saben, porque todos oyeron el sueño, la interpretación y lo que significaba. Y ya estamos en el año 7, en diciembre. En enero no va a caer una gota de lluvia, las cosechas van a ser raquíticas, ya todo el mundo está esperando el desplome de la economía. Ahora, ¿te imaginas que teniendo todos esos graneros llenos, teniendo toda esa abundancia allí acumulada, de repente alguien hubiera dicho,
no vamos a tocar eso. Vamos a esperar, vamos a hacer cosas para que llueva, vamos a orar a los dioses, qué sé yo, tantos dioses que había en Egipto, y eso no lo toquemos, porque mira, es que se ve tan bonito todos esos graneros llenos. Ahora estamos ricos, tenemos todo ahí metido. ¿Te imaginas que alguien hubiera pensado así? No, lo que hemos ahorrado, no lo toquemos, porque qué pena ahora con lo que nos ha costado ahorrarlo. No, pues como sabían la sabiduría de José, pues ellos empezaron a sacar la producción guardada. Y cuando todo el mundo tenía hambre, todo el mundo venía al faraón, que hizo caso a José y había guardado durante la abundancia. Pero no había guardado para no tocarlo, había guardado para tener una solución para su nación cuando llegara el hambre. Bueno, el resultado final de todo ese proceso, por supuesto, la gente en Egipto no murió de hambre, se cumplieron los 7 años de escasez y hubo comida durante los 7 años, y el resultado, la transferencia económica que resultó todo eso, es que prácticamente todas las familias de Egipto le tuvieron que vender sus tierras al faraón. O sea, el faraón acabó más rico de lo que era. Y eso suele suceder cuando hay crisis. Pero el punto que te quiero enfatizar aquí es que José fue sabio para saber qué hacer con la abundancia. Cuando llegó su familia, José, que era un hombre espiritual, supo perdonar a sus hermanos, supo tener provisión para sus hermanos y su familia y que tampoco murieran de hambre. Ahora encuentro otros ejemplos en la Biblia, como Josafat, rey de Judá, que cuando empezó a tener abundancia no fue tan sabio y se empezó como a creer, no sé cómo decirlo, bueno, como esos que acumulan su primer $1.000.000 y lo publican en las redes, ya tengo mi primer $1.000.000, como ya estoy en la misma mesa de Messi, de Cristiano Ronaldo y de no sé quién, ¿no? Entonces dice Segunda de Crónicas, capítulo 18, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Mira, riquezas y gloria en abundancia. O sea, era un rey que le iba bien en el reino de Judá. Él era rey de Judá. Y lo que dice a continuación es sorprendente. Y contrajo parentesco con Acab. Oh, cuando oímos el nombre de Acab en la Biblia, siempre nos imaginamos un tipo... un tipo muy perverso contra Dios, ¿no? En definitiva. Acab se casó con Jezabel, Jezabel que era un bicho tremendo, y todas las cosas que hicieron Acab y Jezabel persiguiendo a Elías y a los profetas de Dios, persiguiendo a todo lo que venía de parte de Dios y levantando todo una escuela de profetas falsos, de Baal o sea, horrible, horrible. ¿Y cómo se le ocurre a un hombre que Dios lo pone como rey de Judá, que Dios lo prospera y le hace tener gloria y riquezas, cómo se le ocurre ir a casar a su hijo con la hija de Acab y Jezabel? Pero ¿cómo se le ocurre eso? Se despistó, ciertamente se despistó. Y bueno, no solo se emparentó, porque ya una vez que hace la familia política allí, pues empiezan a hacer planes juntos, Josafat y Acab. Y Acab le propone ir a una guerra. Todo eso lo puedes encontrar allí en el capítulo 18. Y le propone ir a una guerra. Y consultan a los profetas, y los profetas falsos dicen, sí, ir a la guerra, que Jehová está con vosotros, que vais a dar una paliza a estos. Y había un profeta, no me acuerdo cómo se llama, Micaías, el único profeta que levantó la voz dando el mensaje verdadero de Dios. No vayas, porque esta no es tu guerra. Dios no va a estar con vosotros. Veo todo el monte de Israel con los soldados caídos y entonces lo mandan meter a la cárcel porque no quieren seguir oyendo la verdad de Dios. Bueno, Josafat estuvo a punto de morir en esa guerra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que cuando tiene abundancia
se marea un poquito con las burbujas del champán, de la riqueza y de la abundancia, y se olvida de Dios, y se olvida de tener que seguir caminando dentro de la voluntad de Dios. Cuando él volvía de esa guerra, que milagrosamente Dios lo salva, y le dice otro profeta en el capítulo 19, versículo 2, Jehú, vidente, hijo de Hanani, le dijo a Josafat, al impío, Acab, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Dios. Mira, esto es algo que nos puede ocurrir a todos, que cuando tienes abundancia, vamos a poner de cosas materiales, te va bien en la vida y de repente empiezas a conocer a otras personas que se mueven en un nivel económico alto, porque bueno, por circunstancias de trabajo y de negocios, pues te toca codearte con ellos. Y esas gentes muy probablemente no temen a Dios, aborrecen a Dios seguramente, salvo que hayan nacido de nuevo. Y entonces tú vas a correr el riesgo de empezar a vivir como ellos y hacer las cosas que ellos hacen y tener las aspiraciones que ellos tienen y los anhelos que ellos tienen. Entonces, qué peligroso es que cuando empieza a llegar la abundancia de las bendiciones de Dios, yo me olvide de ser sabio y de temer a quien debo temer. Y esto, para mí la clave de todo esto es la dependencia de Dios, que yo cada día vaya a la presencia de Dios para que Dios me pueda recordar quién soy en Cristo Jesús. A veces pensamos que la oración es que yo llego a la presencia de Dios y le suelto a Dios todo un chorretón de ideas y de proyectos y de cosas y de necesidades y de crisis y de muchas. Sí, como que yo le cuento a Dios, a ver si Dios me responde algo. Y quiero decirte que la verdadera oración tiene el efecto totalmente al contrario. La verdadera oración es aquella que cuando tú has estado en la presencia de Dios, tú dejas que Dios hable a tu corazón y tú eres el transformado. Tú eres el que sale seguramente con una idea diferente de cómo entraste a la presencia de Dios. Quizá tú entras afanado, Señor, ayúdame porque hoy me han dicho que me van a echar del trabajo, porque me ha llegado una multa, porque no tengo cómo pagar, y tú estás ahí como ahogándote, y de repente Dios te da lo que tú necesitas, su paz, su consolación, su sabiduría, su unción, y tú sales de allí con un pensamiento diferente. Tú sales de allí habiendo sido transformado en lo que Dios está queriendo hacer. No sé si os ha pasado eso alguna vez, de entrar a la presencia de Dios como descompuesto, desarmado, desencajado por todas partes, las emociones alteradas, con un montón de conflictos internos, de angustia, de prisas, y cuando consigues reposar en la presencia de Dios y Dios empieza a hablar a tu corazón y tú sales y el Goliat ya no parece tan gigante, ahora parece chiquitín, y aquel ogro y aquellas amenazas y toda esa problemática con la que tú entraste allí, de repente ha cambiado la perspectiva, ha cambiado tu forma, porque ahora estás viendo como Dios ve, porque ahora estás enfocándote como Dios está enfocado, no como tú venías, todo atribulado. Ahora, para mí la gran clave de todo la encontramos en Deuteronomio capítulo 8. Y me quiero entretener un poquito en este pasaje, lo vamos a leer casi entero, lo vamos a ir leyendo por trocitos, porque aquí Dios hace algunas advertencias y mira, apréndete esta norma y te va a ayudar mucho. Cuando tú veas en la palabra de Dios que Dios dice, cuídate de, es porque Dios sabe que justamente es de eso de lo que te tienes que cuidar. O sea, a ver, te lo pinto de otra manera. Cuando un niño se va a ir al colegio por la mañana, su madre no le dice, bueno, su madre quizá le dice, oye, vigila al cruzar el semáforo. Sí, eso tiene sentido porque ese es un peligro real para el niño. Pero la mamá no le va a decir, oye, vigila, no te vayas a meter en un negocio de criptomonedas, ¿eh?
No, porque no tiene sentido, o sea, el niño no está pensando en eso no es un peligro para su hijo. Pero cruzar el semáforo sí va a ser un peligro, ¿no? Quizá la mamá le dice, oye, no te metas en pelea, cuidadito yo me entere que te metes en una pelea. ¿Por qué? Porque ese es un riesgo real, que el niño se meta en una pelea. Pero la mamá no le va a decir, oye, cuando salgas a la calle mira arriba a ver si cae un meteorito. No, porque sabe que eso no es un peligro real para su hijo. Bueno, de la misma manera, cuando Dios en su palabra nos dice, cuídate de, es porque Dios sabe que ese es un peligro real para el ser humano. No solo para Israel, acuérdate, tú y yo somos igual. Es más, tú y yo somos lo mismo que fue Adán. Si tú o yo hubiéramos estado en el jardín del Edén, ¿piensas que la historia habría sido diferente? Yo creo que no. Y yo me conozco un poquito a mí mismo y yo digo, yo creo que no. Yo creo que habría metido la pata seguramente un día antes. ¿Sí? Entonces, la mamá le va a decir al niño, oye, acuérdate de traer los libros luego para estudiar en casa. Sí, porque la mamá sabe que muchas veces el niño se olvida los libros en el colegio. Pero la mamá no le va a decir, oye, cuando salgas al patio, juega mucho, ¿eh? ¿A qué eso no se lo va a decir? Porque sabe que lo va a hacer. Eso no es un peligro que su hijo se quede sentado sin jugar. Entonces, mira, cuando Dios nos dice, cuídate, yo a eso le presto mucha atención. Entonces vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 8. Es un capítulo que yo lo enmarcaría, un capítulo impactante. A ver, Deuteronomio capítulo 8, después de Números. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienes en tu Biblia? Venga, vamos allá. Deuteronomio 8. No lo vamos a leer entero, pero voy a ir leyendo algunos pasajes. Dice, primer punto, cuídate. O sea, todo este capítulo es como para decir, aquí hay algo que a mí también me puede afectar. Esto no solo le afectó a Israel porque eran muy rebeldes y muy duros de servicio y eran muy torpes. No. Recuerda que tú y yo somos como Israel. Somos como aquellos. Es lo mismo. Tenemos la misma pasta por dentro. Cuídate, o cuidaréis, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, ¿cómo vas tú o yo a tomar a la ligera la palabra de Dios? ¿Cómo tú te vas a dar el lujo de pasar un día sin leer la Biblia? Los mandamientos de Dios. ¿Cómo tú vas a cuidar de obedecer los mandamientos de Dios si ni siquiera los lees? Mira, cada vez que en el antiguo pacto hubo un avivamiento en la nación de Israel, fue porque hubo alguien que se acordó que habían enterrado la Torá en algún sitio y no la estaban leyendo. Y dijo, vamos a sacar esto y que todo el pueblo se entere de los mandamientos de Dios. Y entonces se asustaban. Ay, pero si hemos dejado de hacer esto, y ya no celebramos la Pascua, y ya no hacemos no sé qué, y no estamos sacrificando aquí, y no estamos perdonando allá, y empiezan a hacer las cosas a la manera de Dios. ¡Bum! Viene el avivamiento. Avivamiento me refiero, pues, esas temporadas de prosperidad donde los enemigos se mantenían a raya, donde había buenas cosechas, donde había prosperidad nacional, ¿sí? Bueno, cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas, te lo quiero poner en modo personal, para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Yahweh tu Dios, que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. ¿Qué está pensando Dios para tu vida? Que te vaya bien. Porque algunos creen que Dios es una especie de científico loco que está experimentando con sus hijos a ver qué pasa cuando lo meto en una dificultad o en un problema. Mira, Dios conoce todo lo que tú vas a hacer en cada circunstancia de tu vida. Porque la Biblia dice que Dios es
conocedor anticipado de todas las cosas, la presciencia de Dios. Dios sabe cómo vas a reaccionar tú si te quedas sin trabajo. El que no lo sabes eres tú. Tú a lo mejor dices, no, si me quedo sin trabajo, vengo todos los días a la iglesia a limpiar y ayudar. Bueno, es una buena iniciativa, como de base está bien. Luego hay que ver si lo harías, ¿no? Dios sí sabe lo que tú vas a hacer si te quedas sin trabajo. Dios lo sabe. Entonces Dios no es ningún científico loco que necesite hacer unas comprobaciones a ver si el corazón de Carlos está bien, a ver si el corazón de Menganito está mal. Es que Dios lo sabe ya. Los que no lo sabemos somos nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? Que vivas, que seas multiplicado, que entres, que poseas, que te vaya bien. Ese es el deseo de Dios, que te vaya bien. O sea, que si tú estás en la vida cristiana y hasta aquí has caminado y todavía crees que no tienes muy claro qué quiere Dios para tu vida, pues mira, para esta hora has llegado. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que seas multiplicado, que tengas fruto, que te vaya bien. Que te vaya bien. Pero acuérdate y cuida esto. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Porque algunos creen que, no, vivimos en la gracia, da igual lo que haga, Dios me va a bendecir. No, de eso nada. De eso absolutamente nada. Lo que tú siembres es lo que vas a recoger. O sea, si tú eres un vago en tu trabajo, pues no esperes prosperar. Porque Dios nos dice que tenemos que ser diligentes en todo lo que hacemos. O sea, si tú eres impuntual y llegas tarde a tu trabajo y te vas temprano porque ya el jefe no te ve, que ya se marchó, pues ¿cómo crees que Dios te va a prosperar si estás robando? No te va a poder prosperar. Entonces, cuídate de poner por obra, porque Dios quiere que cuando tú obedezcas la palabra de Dios, veas cómo Él hace que te vaya bien. Te va a ir bien, te va a ir bien. Bueno, le sigue dando una serie de instrucciones y llega al versículo 6. Vamos a saltar hasta el versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Acuérdate que todo este capítulo empieza con cuídate de esto, ¿no? Cuida esto. Obedecer todos los mandamientos de Yahweh Dios, andando en sus caminos y temiéndoles, porque Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra. En aquel caso era la tierra de Canaán. Hoy, cuando alguien viene a Cristo, entra en el reino de Dios, entra en la familia de Dios, entra en un plan nuevo, entra en un propósito nuevo, si quieres verlo así. Entonces, y ese propósito de Dios es una tierra buena. Dios quiere algo que es bueno. Aquí, de forma natural, lo describe tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Es como Dios está describiendo la tierra de Canaán. Tierra en la cual, mira, esto es lo importante, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Esto aplica para tu vida hoy en día. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú has entrado a los planes de Dios, entonces no te va a faltar nada. Es que Jesús repite una y otra vez estos mismos principios y verdades. Ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro, es un metal, y de cuyos montes sacarás cobre. Bueno, está hablando de riqueza en definitiva. Y por favor, si puedes subrayar tu Biblia, subraya este versículo. Porque esta es la gran enseñanza para no caer en el engaño de acostumbrarnos a las bendiciones. Comerás del fruto, no del subsidio del Estado. Comerás porque trabajas, comerás porque has ido a trabajar y Dios ha dado la lluvia y el sol y ha quitado las plagas de langostas y las hormigas y ha mantenido a raya a los enemigos y entonces tu cosecha produce porque está la bendición de Dios. Dice, y comerás, escucha, y te saciarás. Este es el plan de Dios.
Míralo, míralo atentamente. Comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Todo esto es dicho por Dios a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Todavía no están allí dentro. Los espías ya habían ido, habían reconocido, habían visto que sí, que era una tierra con unos frutos impresionantes, que también había enemigos, pero Dios les dice, vamos, porque yo os voy a estar con vosotros, vais a conquistar la tierra. Y Dios les está diciendo, mi plan para vosotros, cuando entréis a la tierra prometida, es que comas, que te sacies. ¿Qué es eso? Pues que te vaya bien. No va a ser con escasez. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues con abundancia. Que comas, que te sacies y entonces bendecirás a Yahweh tu Dios por todo el bien que te ha dado. Y es ahí donde muchas veces fallamos, porque se nos olvida bendecir a Dios en todo el bien que nos ha dado. Me encantaría que pudiéramos aprendernos este versículo, o por lo menos tenerlo muy presente. Cuando te levantes un día y quizá recibes una mala noticia o tienes un traspiés económico, o tienes alguna dificultad, porque no podemos ignorar que pasan cosas en este mundo, claro que sí. El hecho de que Dios tenga esto en mente no quiere decir que sea fácil su desempeño. No quiere decir que sea, bueno, yo salgo una hora a trabajar y el resto del día como, me sacio y me paso adorando a Dios. No, pues hay que trabajar y a veces hay enemigos que se van a levantar, pero Dios ha prometido. Entonces, esto es lo que Dios tiene en mente. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, esto se cumple. Escúchalo bien, por favor. No salgas de aquí pensando, el pastor ha dicho que me va a ir bien. No. El pastor te ha dicho, creo, lo que dice la palabra de Dios. Cuídate de poner por obra. Cuídate de poner por obra todos los mandamientos para que se cumpla el plan de Dios. Y el plan de Dios es este. Come, sáciate y bendice a Dios. Es como un ciclo. Recuérdalo. ¿Quién va a cortar el ciclo? ¿Lo va a cortar Dios? No. El único que lo puede cortar es uno mismo. Si yo me olvido de bendecir a Dios, cuando mi mesa está llena, cuando me estoy comiendo allí mi bandeja paisa o lo que sea que te encante a ti comer, ¿cuál es tu comida favorita? Piénsalo. Ay, no, es que a mí me gusta la tarta 3 chocolates. Bueno, allí tienes. Récord Guinness de tarta chocolates. Lo que tú quieras. Come, sáciate y luego la siesta. No. Y bendecirás a Yahweh. Y bendecirás a Yahweh por todo el bien que te habrá dado. Porque Él es el que te lo ha dado. Ahora, sigue diciendo. Versículo 11. Otra vez. Cuídate. Subráyalo, por favor. No te quedes solo con lo de la abundancia y la saciedad y todo. No. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios para cumplir sus mandamientos. O sea, si Dios nos está diciendo cuidado con esto, es porque ese es un peligro real para nuestras vidas. Mira, Dios no te está diciendo, oye, cuando ya ganes mucho dinero, cuidado a ver dónde vas a invertir en bolsa, ¿eh? No vaya a ser que inviertas aquí y se desplome. Mira, no. Dios no pone el acento allí. Pero Dios te está diciendo, cuando tengas abundancia, cuídate de no olvidarte de Dios. Y hoy, yo sé que tú y yo estamos sentados aquí y pensamos, ¿cómo me voy a olvidar yo de Dios? ¿A que sí? Pero dices, ¿cómo voy a olvidar yo de Dios si Dios me ha salvado, si Dios me restauró mi familia, si Dios me libró de la muerte, si Dios me levantó de una enfermedad, si Dios me ha consolado en maneras que... Y estamos aquí hoy diciendo, no, eso no me va a pasar a mí. Pedro, segunda parte. Pero si Dios dice, cuídate de esto, es porque es justamente esto lo que te puede pasar.
cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios. 12, no suceda que comas y te sacies y ya no te dedicas a bendecir a Dios, sino edificar buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y oro se te multipliquen, todo se aumente. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Y cuando el corazón se enorgullece, quiere decir que mi yo, mi viejo hombre, el hombre de pecado, mi vieja naturaleza, se convierte en un ídolo. El orgullo es un ídolo. El orgullo es el ídolo de yo mismo, de mi yo. El orgullo es el ídolo de mi persona. Y lo que nos está diciendo el Señor es, cuídate de no olvidarte, no te enorgullezcas y te olvidas de Dios, que fue el que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, qué bueno es que cada uno de nosotros pensemos de dónde nos ha rescatado Dios. ¿De dónde nos ha rescatado Dios? Muchas veces cuando yo estoy orando a solas con Dios, me vienen a la memoria aquellos momentos donde yo estaba totalmente perdido y venía gente y me compartía el Evangelio. Muchas veces. Muchas veces. Yo creo que el Espíritu Santo lo trae a mi memoria para que yo vuelva a recordar que yo tenía 0 posibilidades de salir del infierno. 0. Estaba absolutamente condenado a quemarme en el infierno. Y tuvo que venir Dios con personas piadosas, con personas que no eran perfectas, pero obedecieron a Dios en traer el Evangelio para que yo pudiera abrir los ojos. Muchas veces me acuerdo, y muchas veces hablando con Natalia pensamos, ¿cómo sería nuestra vida? Nos convertimos en el mismo año, 1992. ¿Y cómo sería nuestra vida si no hubiéramos recibido a Cristo? Y yo a veces me asusto de cómo sería mi vida. Yo digo, no quiero ni pensarlo, no quiero pensarlo. Pero sí sé que en aquel momento yo estaba totalmente muerto, atado al alcohol, atado a drogas, atado a vicios, atado a mentir, atado a mi orgullo, atado a tantas cosas. Por eso le dice Dios a Israel, acuérdate que vienes de Egipto, donde eras esclavo, donde tenías 0 posibilidades de prosperar, 0, ninguna. Tu fin era la muerte, antes o después la muerte. Tus hijos, la muerte. Tus nietos, la muerte. La esclavitud. No había ninguna otra expectativa para ti. 0 absolutamente. Versículo 17. No vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No vaya a ser. ¿Por qué nos dice esto? Pues porque es justamente ese el peligro que corremos. Que en algún momento digamos, es que yo me merezco este trabajo porque yo estudié tanto. Es que yo me merezco que me vaya bien porque yo soy tan diligente en mi trabajo. Es que yo me merezco, es que de verdad no me extraña que me vaya bien las cosas porque yo me aplico tanto, porque yo llego tan temprano a la empresa y me voy el último. Sí, y entonces empezamos a creer que todo lo bueno que tenemos es porque somos unos cracks, porque somos muy buenos, porque nos lo hemos currado y nos lo hemos ganado. Y se nos olvida entonces que toda buena dádiva, todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro buen Señor. Entonces, esto nos recuerda que fue justamente eso lo que le pasó al pueblo de Israel. Y por eso Dios le dice a través del profeta Oseas, cientos de años después, cuando ya estaban viviendo en la tierra prometida, cuando ya habían visto que se cumplió lo que Dios decía, que la tierra producía y producía y producía,
y que había abundancia y que era una tierra que manaba leche y miel, una tierra deseable. Ya lo habían comprobado y aún así se olvidaron de Dios. Comían y se saciaban, pero ya no bendecían a Dios. Ahora bendecían al Dios Sol. El Dios Sol ha prosperado nuestras cosechas. El Dios de la lluvia ha prosperado nuestras cosechas. El Dios de la fertilidad nos ha dado abundantes hijos. Según eran multiplicados sus bendiciones, multiplicaban ellos sus ídolos. ¡Qué cosa tan terrible! Dios le dijo al pueblo de Israel, allí mismo en Oseas, vais a morir, vais a perecer en vuestro pecado. O sea que, aun Dios sabiendo cosas, Él nunca deja de llamar la atención, de llamarnos al orden, de alertarnos, de volvernos a recordar la verdad. Los israelitas allí no tuvieron cuidado, no prestaron atención a todo lo que Dios les había dicho y por eso muchos perecieron. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para evitar acostumbrarme a las bendiciones? Lo vamos a ver la semana que viene. O sea que te espero aquí el próximo domingo. Solo te voy a dar un pequeño adelanto. Tiene mucho que ver con la gratitud. Tiene mucho que ver con la gratitud. Yo me imagino ese pueblo fiel a Dios que después de recoger una cosecha, la llevaban a casa, guardaban una parte, le daban al vecino que no le había ido tan bien, al extranjero quizá, y se sentaban a la mesa, en un sabbat, por ejemplo, a celebrar la bondad de Dios. Y yo me imagino en esa comida o en esa cena de sabbat, esa familia israelita diciendo, bueno, gracias Dios, tú nos trajiste a este pedazo de tierra. Tú nos has dado el sol, la lluvia, la semilla, la producción, las fuerzas, la salud, la sabiduría. Tú nos has protegido de inclemencias, de plagas, de enemigos, de guerras. Señor, todo es gracias a ti. Y esa familia cenaba, se acostaba, se saciaba, adoraba a Dios y se acostaban en paz. Y vuelta a empezar el ciclo. Y vuelta a empezar el ciclo. En cierta manera ese es el sentido del Sabbat, por cierto. En cierta manera ese es el sentido de que cada domingo nosotros nos reunimos. Este es nuestro Sabbat. ¿Y nos reunimos para qué? Pues para exaltar al Dios que nos ha salvado. Para exaltar al Dios que nos ha metido en una tierra prometida. Y que hoy nos dice, cuídate de obedecer. Cuídate de obedecer. Y terminamos diciendo, cuídate de dar gracias. No te enorgullezcas. No creas que eres tú. No creas que es tu capacidad. No creas que es tu sabiduría. No creas que es tu suerte. No. Es Dios. Es Dios el que bendice. Dios es el dador de toda bendición. Y eso para mí se traduce en una relación de absoluta dependencia de Dios. Yo sé que a algunos esta palabra les escandaliza, ¿no? Como hoy en pleno siglo XXI vamos a decir que yo dependo de Dios. ¿Dónde está entonces mi libertad? Dirían algunos. ¿Dónde está entonces mi capacidad de tomar decisiones? ¿Qué drama tener que depender de alguien? Hay gente que dice que creer en Dios es de los débiles. Pues sí, es de los débiles. Hay que ser débil para creer en Dios. El que es fuerte, el que se cree sano, capaz, no va a creer en Dios, no va a depender de Dios, va a tirar en sus fuerzas y va a llegar hasta donde llegue. No es mi problema. Yo prefiero depender de Dios. Prefiero, si voy a una entrevista de trabajo, en lugar de tirarme 4 horas preparando un currículum espectacular, quizá inflándolo un poquito, para que se crean que tengo muchas cosas y mucha experiencia, pues quizá prefiero arrodillarme 15 minutos y decirle, Señor, ven conmigo, que tu Espíritu me acompañe, que tú me des las palabras, que tú ilumines mi rostro con tu luz. Señor, que si este trabajo es para mí, que desechen a todos los demás. Y es que la gracia de Dios no se compara con nada de este mundo. La bendición de Dios no se compara con nada de este mundo. Mira, y te lo dice una persona
que a veces mi esposa me dice, ¿cómo te pareces a tu padre? Que en paz descanse. Y mi padre era muy astuto, pero es astucia del mundo. Y yo tengo que luchar contra eso, porque muchas veces las iniciativas de mi carne son sacar esa herencia. Y de verdad que con esa astucia se consiguen muchas cosas. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, como dice el refrán. Eso no va a ninguna parte, eso no da gloria a Dios. Al revés, porque si yo en una astucia tengo un beneficio, me voy a ir a la cama diciendo, es que soy un crack, mira, le he timado a aquel y me ha salido más barato lo que he comprado y no le doy ninguna gloria a Dios. Por eso el secreto está cada día saber que yo dependo de Dios. Si voy a hacer una inversión, si voy a comprar, si voy a vender, si voy a hablar, si voy a lo que sea, Señor, yo dependo de ti. ¿Tú te imaginas una familia en el Antiguo Testamento? Hoy en día las hay también. Nosotros vivimos en la ciudad y tenemos otra forma de ganarnos la vida, pero ¿te imaginas una familia agrícola, ganadera? Imagínate una familia que tiene gallinas y acaban de encerrar en España a todas las gallinas en sus corrales y no pueden salir al aire libre porque está la gripe aviar y hay una ley, ha salido esta semana, una ley del gobierno que de momento todas las aves de corral encerradas en sus barracones, sus corrales. Y esas familias están así. Ay, se me mueren las gallinas. Si se me mueren las gallinas, pierdo toda la inversión que hice, todavía le debo al banco no sé cuánto. ¿Tú te imaginas eso? Un agricultor que de repente araba su campo y compraba la semilla o la tenía guardada, la sembraba. A ver, ay, si llueve. Y si no llueve, todo perdido. Al año siguiente tengo que pedir préstamos para volver a sembrar. Y si cae una granizada justo cuando está saliendo el fruto, todo se pierde. Si tú no confiabas en Dios, era una incertidumbre, era una lotería. Pero si tú confiabas en Dios y fielmente guardabas su palabra, Dios hacía la diferencia y a ti te iba bien. A ti te iba bien, como le fue bien a Jacob, ¿verdad? Mientras vivía con su suegro. Todo lo que hacía Jacob, Dios lo bendecía. Y el otro no producía tanto. Bueno, es que esa es la diferencia de temer a Dios, de confiar y depender de Dios. Y no es suerte. Y no es que solamente por ser cristiano ya me van a salir bien las cosas. No, cuídate de obedecer y cuídate de dar gracias. Ese es el ciclo, ¿no? Comienza con la obediencia, termina con la gratitud y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Y así nunca te acostumbrarás a las bendiciones. Cada vez que veas una cosecha, cada vez que llegue a tu vida una bendición, tú vas a estar entrenado para, Señor, gracias, tú me diste este trabajo. Gracias, Señor, tú me diste este piso. Gracias, Señor, tú me facilitaste esta matrícula que ahora puedo entrar allí a estudiar. Gracias, Señor, porque has abierto esta puerta. No te vas a acostumbrar. Nunca te canses de dar gracias a Dios. De todo eso vamos a hablar la semana que viene. Y te voy a dar algo que espero que estimule tus ganas de buscar a Dios. Cuando yo estoy en una crisis, cuando tú o yo estamos en un momento difícil de la vida y tenemos algo urgente que pedirle a Dios, ¿no? Una sanidad, una provisión económica para algo, ¿sí? Y ahí clamamos a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo único que esperamos de Dios en ese momento? El milagro, ¿sí o no? O sea, alguien de mi familia está enfermo, ay Señor, yo clamo que tú lo sanes, sálvale, ¿Qué espero yo de Dios? El milagro. Necesito una provisión económica, ¿qué estoy esperando de Dios? Ver el dinero, ver la provisión. Necesito un trabajo, necesito una vivienda, necesito algo. Y vengo y clamo a Dios en medio de la crisis. ¿Qué estoy esperando de Dios? El milagro. Ahora piensa en esto. Cuando tú tienes abundancia y no tienes una crisis urgente que resolver,
Si tú vienes a buscar a Dios, ¿qué esperas de Dios en ese momento? En ese rato que tú te encierras, todo está bien, ¿vale? Tienes provisión, tienes trabajo, tienes salud, estás prosperando, tu familia, estás bien, estás sirviendo a Dios en algo, todo está como calmado. No necesitas un milagro urgente de Dios. En ese momento, cuando tú te pones a orar y a buscar a Dios, ¿qué esperas de Dios? Te voy a decir algo. A lo mejor no lo has experimentado nunca porque a lo mejor eres de los que llaman al 112 para buscar a Dios solo cuando hay un problema. Y entonces lo único que esperas de Dios es que te resuelva el problema. Pero cuando tú buscas a Dios en medio de la abundancia, tú vas a conocer la santidad de Dios. Tú vas a conocer la justicia de Dios. Tú vas a conocer atributos de Dios. Porque no estás esperando un milagro urgente, una necesidad que Dios tiene que resolver ahora porque si no me voy a morir o me van a quitar el coche o pierdo el negocio o lo que sea. No. Entonces, esos son los mejores momentos para buscar a Dios. Los momentos de abundancia. Porque allí no hay prisas. Porque allí no tengo una urgencia de que Dios haga algo. Allí Dios me va a mostrar quién es Él, cómo es Él, qué bondadoso es Él, qué paciente es Él, qué misericordioso es Él. Allí es donde de verdad voy a conocer a Dios por quién es Él, no por lo que me puede dar. Por eso, cuando lleguen periodos de abundancia, incrementa tu tiempo de búsqueda de Dios. Normalmente lo hacemos al revés. Cuando tenemos problemas, cuando más oramos, más ayunamos, poner esto en cadena de oración, mira esto, aquello. Y cuando tenemos abundancia, normalmente bajamos la oración. Y qué oportunidad perdida para conocer a Dios en ese momento. Nos ponemos en pie, vamos a orar y vamos a clamar a Dios.